Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente a estas super sesiones de Rompiendo Ciclos, reescribiendo mi libreto. Bienvenidos Cristian, super juicioso acá, siempre con nosotros, Angelita, Mateo, Adriana, eh, Jenny, Mónica, Claudia, Jimena, Connie. Glenda, bueno, y todos los que se van uniendo acá con todos nosotros. Qué rico tenerlos con nosotros. Eh, Como siempre, les pido a los que puedan encender las cámaras, lo hagan para poder conectar con todos ustedes, para poderlos ver, observar, poder tener esa conexión con todos. Osquitar, también por acá lo veo conectado juiciosito. Qué rico tenerte por acá. Y obviamente, súper contento por acá con esta ya la tercera charla que tenemos con todos ustedes. Y obviamente acá con Cris. Hola, mi Cris, ¿cómo vas? Súper, súper. Por aquí que el gato está haciendo ya desastres, por ahí él también quiere participar acá del encuentro. Buenas Para que noches a vea. todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué rico, Dani, estos encuentros. Me animan, me encantan. Eh, bueno, y nada, aquí estamos hoy para hablar más de esto que convocamos y de este encuentro maravilloso que es la relación con nosotros mismos. Y esa canción perfecta para iniciar, ¿eh? Me amo y me acepto completamente. Total, Cris, Perfecta, perfecta, perfecta. esa canción es una canción, hermano, que me marcó mucho, me marcó bastante, porque uno aprenderse a aceptar, aprenderse a amar, muchas veces es un poco complicado y uno acepta a las demás personas, entre comillas, aguanta a las demás personas, pero uno no es Sí, capaz con uno mismo, uno no se tiene paciencia, claro, ¿sí? claro. Entonces, esa canción es algo que pega fuerte porque Mm, tanto repetirlo y repetirlo y repetirlo es como cualquier músculo, como siempre lo he dicho, Cris, ¿no? Cuando empiezas a hacer un músculo claro, y empiezas no a hacer el ejercicio y a repetir el movimiento y a repetirlo, pues a la final va a haber un resultado, ¿cierto? Que el claro, músculo crezca, que se defina, que se vea bonito, que esté saludable. Lo mismo claro. pasa con esto, o sea, si nosotros queremos tener una buena relación con nosotros mismos, pues tenemos que trabajarlo. Y ese trabajar es algo tan sencillo como escuchar esa música, Chris. Mm, claro, es Y una la forma, verdad es demasiado, demasiado bueno, mi Chris. es una forma. Mira que esa canción, bueno, antes que nada, buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí, gracias eh, por sacar este espacio de tiempo para encontrarte aquí en este proceso que estamos haciendo tan lindo y que hacemos desde lo más profundo de nuestro corazón para ustedes, que es poder también entregarles una información de valor para que te puedas llevar, para que puedas aprender y para que puedas ponerlo en práctica. Sí, Dani, en efecto, es una canción que toca. La primera vez que yo escuché esta canción la escuché en uno de los encuentros, por aquí está Cristian, en uno de los encuentros con Joan, de formación con Joan Garriga. Ujú. De hecho, es una de las canciones que siempre colocan ellos en el encuentro y me parece súper lindo porque tenemos que entender primero, Dani, que cuando hablamos de la relación con nosotros mismos, no estamos hablando de algo que sea por allá lejano, un concepto que sea por allá abstracto o algo que sea solamente una frase motivacional. O sea, no es eso, ¿sí? Yo creo que cuando nosotros podemos hablar de esta relación con conmigo mismo, ahí tocamos una fibra muy importante y es poder tocar y entender eso que se llama vínculo, Ujú. ¿sí? Hablar de vínculo, ¿qué es, Dani? Hablar de vínculo mm, es lo más duradero que una persona va a tener en su vida. ¿Y por qué? Porque un vínculo se construye incluso yo soy de las personas que dice que el vínculo se construye antes de que exista una conciencia, o sea, antes de que siquiera nosotros tengamos uso de la razón y que entendamos qué pasa. Yo lo he dicho muchas veces, en terapia lo he dicho, en los grupos terapéuticos siempre lo digo también en los grupos de formación. eh, eh,
Desde que hay una intención de tener o no tener un hijo, ahí ya hay algo que se está moviendo, ¿sí? Y esto se va organizando precisamente después del tiempo con la interacción con las demás personas, cuando ya uno empieza a construir significado con las otras personas, con la familia, con la cultura y con las otras historias también que a veces nos proceden, ¿no? Ujú, Entonces, yo creo que es importante también para todos que antes como de entrar en materia, entendamos un poco desde una mirada sistémica. Bueno, yo me paro siempre desde lo sistémico y desde una mirada sistémica necesitamos entender, como te decía ahorita antes de entrar aquí a este webinar, que, o sea, entender el yo o lo que le llaman en psicología el self o el yo, la conciencia, como lo quieras llamar, no se forma, o sea, este concepto de mí no se forma de manera espontánea, Dani. O sea, no es algo que sea espontáneo. Eso lo tenemos que tener muy, muy en cuenta, ¿sí? ¿Y por qué no se forma de manera espontánea? Hay un teórico que vimos en la especialización, Gregory Bateson, que él era un biólogo, de hecho, expuso una teoría muy bacana que se llama la teoría del doble vínculo. Y Bateson habla sobre comprender, por ejemplo, al ser humano eh, desde una relación de doble vínculo. ¿Qué es una relación de doble vínculo? Que la mente es un fenómeno de relaciones. ¿En qué sentido? No, yo no me puedo desarrollar solo, separado de un contexto. O sea, no se puede. Entonces hay un yo, o sea, mi formación, hay un yo que nace en todas esas dinámicas y todo ese entramado de relaciones, de mensajes, de efectos, de representaciones simbólicas, y ahí surge ya la persona. O sea, por eso el yo surge a partir de un otro. O sea, no es que nosotros seamos simplemente salgamos por generación espontánea, no, sino que ya surge a partir de la manera como yo me relaciono. Y ahí ya estamos iniciando a hablar de cómo ese yo se forma a partir de la infancia. Y todavía no estamos tocando el tema de la herencia, ¿no? De las lealtades, que eso lo vamos a tocar un poco más adelante, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, en esos primeros vínculos, eh, hay una relación, Dani, y esto necesitamos tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos y cuando nosotros nos vamos desarrollando a medida que vamos creciendo, em, cuando nosotros nos desarrollamos en contextos que sean lo suficientemente adecuados con nosotros, va a haber un desarrollo, no voy a decir normal, sino, como le decía Winnicott, que era un teórico también después de la época de Freud, cuando hay un contexto que es adecuado para mí, entonces mi desarrollo va a ser adaptativo. Yo me voy a poder adaptar fácilmente, voy a poder hacer otras cosas, voy a poder desarrollar la resiliencia, voy a poder desarrollar otras cosas, ¿no? Pero cuando en ocasiones ese contexto es difícil, entonces hay un desarrollo, sí lo hay, y hay un proceso también de adaptación, pero cambia a un nivel ya no digamos como, no voy a hablar de normalidad, porque desde que estoy leyendo a Gabor Maté, que es un psiquiatra brillante, ya no creo en la normalidad, ya no creo en eso, pero cuando nosotros nos desarrollamos en un contexto que es muy complejo, nosotros, claro, aprendemos a adaptarnos, pero aprendemos más que todo como a sobrevivir y a responder a veces a expectativas ajenas. Es decir, respondemos de manera adaptativa, pero es mucho más complejo, ¿sí? ujú. Entonces, muchas personas, lo que sucede con esto, y mira que estoy hablando del yo, estamos empezando el desarrollo desde que estamos pequeños. Muchas personas, por ejemplo, no viven desde lo que son, sino que viven desde lo que aprendieron que debían ser para poder pertenecer a un sistema, para ser amadas, ¿sí? Para no perder ese vínculo, para Eso, sentirse eso, eso, correspondidos en el sistema. Eso, Ujú, Cris, es como cuando nosotros, y ahí me corriges, como cuando nosotros empezamos con una herida muy común, ujú, y es el ujú. no soy suficiente, Exacto, ¿sí? exacto, Por exacto, ejemplo, el yo no exacto. soy De ahí viene mucho. suficiente, y por ejemplo, ahí es donde yo me pregunto eso, ¿de dónde nace? ¿Cierto? Claro. ¿Cómo Ujú, dirige, digámoslo, esas decisiones, relaciones?
cómo se dirige con respecto al dinero, esa herida del no soy suficiente, de dónde nace. Ujú, Y a partir de ese saber de dónde nace, pues empezamos directamente a poder sanarlo, ¿cierto? claro, Porque muchas claro. veces me ha pasado y le ha pasado a muchas personas en donde de pronto pasa inclusive una situación en específico en Ujú, donde dicen, usted no es capaz de hacer eso, usted está muy chiquito para eso. ujú, Y es algo que, pues, al oído en este momento, a nosotros que estamos acá conectados, nos parece que, pues, para que genere un trauma, pues tampoco es, ¿cierto? Como que mm, le digan, venga, es que va a arreglar eso, pero es que usted no es capaz. mm. Usted no es capaz de Pero, hacerlo, entonces no lo sí, haga. Dani, sí, pero mira que hay algo. Y lo que hay es que, digamos que eso que tú estás mencionando, en tu nivel de madurez, en este momento de tu adultez, evidentemente ya tú tienes un sistema y un criterio formado, ¿me entiendes? Pero cuando tú eres Exacto. niño, cuando estás en la infancia, en ese proceso de construcción, en ese proceso digamos, de desarrollo de la personalidad, que yo digo que la personalidad, siempre lo he dicho que la personalidad se desarrolla desde los cero hasta más adelante, precisamente ahí, eso que tú estás tocando, ese es el punto de partida para traer aquí a esta conversación otro concepto. Y ese concepto es, Ujú. como le dice Gonzalo Gallo, ¿el auto qué? El autoamor. El autoamor, sí. Ah, ¿Te incluso, acuerdas? El claro, autoamor que es la autoestima. claro que sí, el autoamor. El autoestima. Entonces, por ejemplo, eso que tú mencionas, claro, en el niño es muy difícil porque el niño no tiene herramientas, no sabe cómo hacerlo, ¿sí? Y Y se muchas lo veces cree. también, y se lo cree, y nos armamos unos dramas ni el hijo de madre. Yo se los decía, creo que en el primer encuentro, por ejemplo, yo, por ejemplo, identifiqué en mí lo digo, o sea, lo digo abiertamente, yo soy una persona muy abierta, pero yo en mí identifiqué una, am, bueno, Hellinger le llama a eso amor interrumpido. Y el amor interrumpido es cuando hay un proceso abrupto de separación de la madre con el hijo, ¿sí? Y el hijo no tiene las herramientas o no tiene, digamos que el andamiaje para poder comprender qué está pasando. Entonces, claro, yo cuando era pequeño era súper enfermizo y mi mamá me dejaba en el hospital con mi tía, ¿sí? Inicialmente la hermana de mi abuela, y ahí había un proceso de separación donde yo muchas veces me sentí abandonado. Y lo digo porque lo primero que yo pensaba cuando yo sentía algo era, se me venía a la cabeza la palabra abandono, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con el tema de la autoestima. ¿En qué sentido? El autoestima, Dani, no es solamente que uno piense bonito sobre uno mismo. Ay, sí, es que, tal, no, no, no. Eso es complejo en el sentido de que es una estructura interna, una estructura relacional. Es decir, cómo yo me relaciono conmigo, ¿sí? Y cómo a partir de eso yo también relaciono esas experiencias que yo vivo, que es lo que estamos hablando. Exacto. ¿Cierto? O sea, mi existencia tiene un valor, incluso cuando me equivoco, incluso cuando pasa algo, yo siento que me abandonan o siento que, o sea, estoy colocando un ejemplo, que me abandonaron o siento esto, automáticamente se activa eso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que como el tema de la autoestima se construye a partir de un espejo emocional en el cual nosotros estamos observando y relacionándonos con figuras que son significativas. Y ahí entran los padres, ¿sí? Esas Ujú. figuras significativas, ¿quiénes son? Para nosotros, los padres, papá, mamá, aquellas personas que son, que representan la figura masculina, por ejemplo, cuando no hay un papá, o la figura femenina cuando no hay una mamá, o la figura de mamá y papá cuando decimos, las mujeres decimos, ah, es que yo he sido mamá y papá para ti. O los hombres decimos, ah, es que yo he sido papá y mamá también para ti, si mamá no estuvo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese espejo valida, la persona se siente real. Cuando hay una descalificación en eso que sucede que yo veo en el otro,
o es inconsistente eso, aparece entonces la vergüenza, la autoexigencia, el vacío. Y en consulta, Dani, sucede mucho que vemos con frecuencia que las personas por lo general funcionan, ¿sí? O sea, logran sostener responsabilidades, pero ¿qué pasa? Internamente viven en una permanente sensación de vacío. Es que me siento vacío, me siento vacía por dentro, no sé qué me pasa. Yo sé, yo siento que soy una persona que sí me viene el dinero, pero no sé, el dinero se va. O siento que vivo bien, que tengo todo, pero no es suficiente. Sí, porque es un constante vacío que hay. Entonces, Claro, no es porque le falte autoestima. ahí, Ahí Cris, no es porque le falte autoestima, sí, dime. ahí, Cris, hay una palabra que me pareció muy importante y es esa parte de Ujú. la autoexigencia, Sí, ¿sí? ujú. Y en esa parte de la autoexigencia nosotros muchas veces confundimos el valor personal con los resultados, Correcto. Ujú, ¿sí? ujú, Nosotros ujú, empezamos a confundir esa parte y decir es que yo no tengo resultados, yo no tengo valor. Y como tú dices, eso va desde nuestros padres, desde nuestros abuelos, es decir, ujú, desde todo nuestro linaje, ¿sí? Ya está en nosotros y también nosotros, eh, o sea, decirnos, ujú. y como tú dices, esta parte del cómo me hablo no tiene, mm, por decirlo de alguna manera, como solamente es como hablarme bonito y para de contar. Para mí sí es una Exacto, parte muy exacto. importante, ¿cierto? La Ujú, forma que me ujú, hablo. ujú. Tiene que ver Claro, 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 muchísimo, pero claro. ¿Qué, no qué es narrativa me digo a solo mí mismo? eso. Exacto, pero no Ujú, es solo eso. Sí, en esa parte ujú, de la autoexigencia es empezar a mirar también y empezar a vivir desde, no desde el tengo que, sino ujú. desde el lugar que yo elijo, ¿cierto? Correcto, ¿Para qué? Pues correcto, para que a la correcto. final ese autoamor, ese amor propio, pues empiece desde lo que es y no se vuelva una condición, Claro, claro. ¿cierto? Y no No, se... para que sea más desde lo real, o sea, desde lo real en el sentido Exactamente. de que no es lo que yo mismo me digo. Mira, le acabo ahora, Dani, ahora hace 10 minutos le acabo de enviar a una compañerita mía que no ha podido estar acá, a una amiga, compañera, no, una Ujú, amiga que quiero muchísimo, que vive en Pereira es psicóloga también, sobre el DSM-5. El DSM-5 es el manual de diagnóstico de enfermedades mentales. ¿Sí? ujú. Y yo siempre vivía en una disputa con ella en el sentido que discutíamos porque ella decía que el modelo médico, en este momento están revaluando el modelo médico porque se han dado cuenta que muchas de las enfermedades, rótulos hacen que empeore la persona. Cuando yo rotulo a alguien, empeora. Entonces se le está dando un carácter más humano a la enfermedad, ¿sí? De cómo yo me interrelaciono con la enfermedad. Entonces, lo que tú dices me parece brutal y me parece brutal porque en ese sentido, no es que a las personas nos falte autoestima o falte autoestima, sino que no, que aprendieron que el valor estaba condicionado a una respuesta, condicionado al rendimiento o a veces también al sacrificio de las demás personas, como Total, tú estabas diciendo, un o ejemplo al muy sencillo, autoexigirme. Ujú. Cris. Cuando nosotros nos decían, es que si tú eres un buen niño, pero si te quedas quieto. Exacto, ¿Sí? Entonces, exacto, ¿qué teníamos que hacer exacto. nosotros? Quedarnos quieticos y si nos movíamos éramos malos. No vengas que éramos Claro, niños. ¿Usted cómo le va a exigir a un niño que se quieto con toda la energía claro, puesta? claro. ¿Cierto? O O los niños, no, cuando... mira que los niños no lloran. Quédate calladito que los niños no lloran. Silencio. Exacto. Los hombres no lloran. Ya, Por, quédate por- quieto que tú eres un hombrecito. por Ujú. ejemplo, ahorita, eh, y eso lo he trabajado mucho, Chris, y yo creo que eso le pasa a muchos hombres, y es que no lloramos, no lloramos, y menos delante de personas. ¿Por qué? Porque desde pequeño a uno le dijeron, no llore que usted es un hombre. Es que los hombres no lloran. Es que yo qué le he hecho para que llore, ¿sí? Y a partir de ese momento, entonces yo ya no tengo ese espacio para poder y decir, me siento de esta manera y lo expreso.
porque si lo expreso directamente desde la condicionalidad que me pusieron otros, eso no Ujú. debe ser, Claro, ¿sí? Y por claro, ende, pues a la final no me estoy amando, porque a la final, obviamente al momento de llorar, al momento de expresar, me estoy amando a mí mismo, ¿sí? claro, Y amarme a mí claro, mismo no es decir, me siento hombre, me siento macho, yo no puedo, ay, me regó el café. Me siento hombre, me siento macho, entonces a la final no lloro. claro. No, eso Pero, no es automóvil. sí, pero el detalle ¿cuál es? Ahí estamos ya brincando a la otra parte. Por ahí tienes un micrófono abierto, alguien. Listo ya. Perdón, sí. Bueno, ahí tú estás diciendo eso, lo que estás mencionando, ahí ya, ya brincamos y saltamos a la otra parte, que es la parte de las creencias. Sí, Ujú, mira cómo vamos partiendo de donde se forma, luego la autoestima y ahora las creencias, que son esas programaciones con las que nosotros venimos, con las que a veces recibimos de nuestros padres o incluso programaciones que nos autoimponemos nosotros, ¿sí? Entonces, esas creencias resultan no de lo simple, no son solamente ideas simples, sino que de alguna manera son, eh, imagínense por un momento, obvio, nosotros como si fuéramos un computador, entonces, ¿qué pasa? Que esas experiencias se van organizando en nuestra mente, ¿sí? Y digamos que esas creencias vendrían siendo como una especie de lentes en los cuales nosotros a través de ellos interpretamos todo lo que nos sucede, ¿sí? Entonces, por ejemplo, desde lo sistémico nosotros entendemos a veces que esos sistemas, como ya lo habíamos dicho, no nacen solamente en la persona, ¿sí? Sino en su propio sistema familiar, en su propio sistema cultural, ¿sí? Entonces ahí ya vienen las creencias, lo que tú estabas diciendo. Viene, es que no soy suficiente. Es que yo tengo que poder con todo. Es que si me muestro vulnerable, entonces pierdo el año. No. Es que el amor duele. Y si eso lo trasladas al concepto de hombre y mujer que se maneja hoy en día, encaja perfectamente en la receta perfecta del desastre. ¿Por qué? Porque hoy se está promoviendo la supermujer y se está promoviendo el hombre de valor. ujú. El hombre de valor es el que no tiene sentimientos, el hombre de valor es que si esta chica con esta chica no se pudo, entonces, bueno, imagínate y mira cómo la cultura empieza a impactar, ¿sí? Cómo la cultura empieza a darle duro. Entonces, ¿qué sucede? Em, Cuando nosotros seguimos viviendo desde estas creencias, nos llevamos unos golpes, y lo voy a decir así castizamente, muy fuertes, porque lo que sucede o lo que nosotros pensamos y creemos es que la vida debe ser como nosotros la vemos, como nosotros pensamos y como nosotros creemos. Entonces hay como una especie de ego que no es tan bueno y ese ego hace que de alguna manera yo me choque con lo que me pasa, con lo que me sucede, ¿sí? Entonces, bueno, ahí con el tema de creencias ya viene otro paquetico que me encanta mucho. Y ese paquetico que viene es el paquetico de las famosas lealtades que no vemos, esas lealtades que son invisibles. Y ese paquete que viene, que es un paquete muy pesado, es un paquete que, Dios mío, si no nos damos cuenta, esa frase de Jung que la repiten y la repiten, y yo la repito y la repito, que es muy común y dice que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, a eso nosotros le llamaremos destino, es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque si yo no veo, tú lo mencionaste en un video en estos días, si yo no veo aquello que necesito realmente transformar en mí, no lo voy a cambiar. No hay forma. Es que yo no nací para el dinero, yo no nací para ser rico, yo no nací para esto y nos metemos esa miércoles en la cabeza y la vida continúa y así tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Aquí entramos a un punto, Dani, y el punto clave lo voy a mencionar y de hecho de un libro que me compartió Cristian Martínez, que por aquí está y lo saludo también, un libro que se llama Lealtades Invisibles. Ese libro es de Iván Borsomen Yinayi, se llama, y él menciona que, digamos que las lealtades familiares hacen parte de esos compromisos que son inconscientes con la historia familiar. Y muchas veces
la forma, por ejemplo, en que una persona se relaciona consigo misma está atravesada por una fidelidad que es profunda en su sistema de origen. Total, O sea, Cris, que ni siquiera es de nosotros. ahí empieza uno con estas lealtades inconscientes, porque todo esto es inconsciente, Claro, y uno empieza claro, a tener una lealtad inconsciente al sufrimiento, claro, y ya claro. le gusta a ¿Pero por uno qué? sufrir. ¿Pero por qué? Y ojo, porque es verdad. O sea, ¿a quién le gusta? Yo le pregunto aquí a la gente, levante la mano aquí a quienes les gusta sufrir. A ver, ¿cuántas personas son? Hay 40. ¿A quiénes les gusta sufrir? Levante la mano, a ver. ¿Quiénes? Ninguno. Ajá, allá está Pero, Luis, para pero abajo. ¿cuál? Claro, para abajo, pero ¿cuál es el rollo? ¿Cuál es el rollo? ¿El rollo cuál es? El rollo es que, en efecto, como son lealtades invisibles, Ujú, lo que nosotros hacemos es que como tenemos una fidelidad tan profunda a nuestro sistema de origen de manera inconsciente, oído, una fidelidad profunda a nuestro sistema de origen, a veces somos personas que no nos permitimos estar bien porque otras personas de atrás no lo estuvieron. Ah, es que papá no tuvo dinero, entonces yo por lealtad, inconscientemente, tampoco voy a tener dinero. Por más que busque dinero, no lo hago. Mis acciones están destinadas a sabotear. ¿Sí? Personas, por ejemplo, entonces a que la cargan... primera, si me va bien, Sí. sencillamente traiciono. Exacto, Siento exacto. que los Entonces eso es estoy lo que yo tengo que traicionando. ver, eso es lo que yo tengo que ver con, yo le digo la filigrana, como la filigrana, mirar qué es lo que se está entretejiendo ahí. Entonces, por ejemplo, personas que cargan más de lo que les corresponde, ¿para qué? Para poder sostener un equilibrio familiar. Entonces yo en la relación de pareja también soy el que sostengo y me gasto un cúmulo de energía para poder sostener. Personas que repiten destinos, muertes, elecciones o fracasos, por ejemplo, por el amor ciego al sistema, que ese es otro tema también que arrastra muchísimo. Entonces, desde aquí, todo el tema del autosabotaje, la culpa, la dificultad, por ejemplo, para recibir, ¿sí? No son fallas que son individuales, sino que también son expresiones de ese sistema y son expresiones de la pertenencia, que es tan, tan, tan importante, ¿sí? Entonces, Hellinger, por ejemplo, él mencionaba que cuando el amor fluye sin un orden, o sea, desorganizado en los sistemas familiares, huácata, aparece algo que es el sufrimiento, ¿sí? Y muchas veces el trabajo terapéutico, facilitador o bueno, llámese como se llame, no consiste en cambiar a la persona. Mira esto, o sea, por eso no cambiamos a la persona, sino en ayudarla a que se pueda dar cuenta y pueda entender y diferenciar qué le pertenece y qué es lo que no le pertenece, Ujú. ¿sí? Entonces, ahí, en ese punto, eh, eh, es vital que nosotros ahí nos detengamos a empezar a mirar el yo, a analizar el yo entonces como tal. Entonces, nos hemos dado cuenta que hasta aquí el yo se forma a partir de un otro. Dani, ¿puedes unos 10 minuticos más para que no dejemos este tema corto? No, 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 dale, dale, dale. O sea, vamos a hacerles. Sí, Este tema está súper sí. interesante. Hágale Sí, es que que está bueno porque la súper. idea es poder sacarlo o sea, desde el abajo, desde la infancia y empezar a entender dónde estamos, ¿sí? Total, Cris. Además, porque esto que tú estás Ujú, diciendo, acerca que es que me pertenece y que nos pertenece, por ejemplo, allí ujú. hay algo donde yo digo, ese dolor que nosotros tenemos desde la infancia, desde esa lealtad inconsciente al sufrimiento, ese dolor que pasa al momento de mantenerlo en el tiempo, ya se vuelve nuestra identidad. La identidad, y si es mi identidad, es mi destino. Te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo tengo estas gafas desde pequeño, me dan estas gafas y resulta que en un momento a otro me tiraron pintura, pero yo no me di cuenta y resulta que la pintura quedó ahí. Yo asumo que eso es parte de las gafas. Entonces, voy a ver borroso, voy a ver borroso, voy a ver borroso. Estoy colocando un ejemplo tonto. Voy a ver borroso hasta que yo sea consciente de tomar un trapo y limpiar las gafas. Porque, ¿qué voy a decir? Ah, no, es que mi vida es opaca. Y no tengo razón. Tienes razón, la vida es opaca. Ah, es que no veo bien porque la vida es oscura. Y estoy diciendo la verdad. Claro, la estoy diciendo porque es verdad. Pero ¿qué sucede? En el momento en que yo soy capaz de entender y de comprender que la formación de quien yo soy obedece a una historia personal,
obedece a una historia familiar y obedece también incluso a un contexto que es sociocultural. Ujú, Entonces entendemos también que no somos una hoja en blanco, pero tampoco estamos nosotros condenados a repetir, Dani. ¿Sí? Hay un autor que me encantaba mucho, él murió hace poco, que se llamaba, él era biólogo y estableció en psicología, en psicoterapia, en estas psicoterapias nuevas, de hecho que me encantan, es la que yo estudio, Salvador Minuchin, decía que, por ejemplo, él fundó el estructuralismo. Él decía que las estructuras familiares organizan el funcionamiento de la persona, pero también pueden transformarse. Y cuando una persona toma conciencia de estas dinámicas, aparece algo que es súper importante. Y lo importante es que van a tener la capacidad y la posibilidad de elegir una forma diferente de responder. O sea, podemos hacer un cambio. Pero entonces, ¿cómo respondemos ante la vida? Miren, no reaccionamos a los hechos, sino al significado de las cosas que nos pasan. Cuando nosotros reaccionamos a una pareja, reaccionamos a una situación, reaccionamos al jefe, reaccionamos al amigo, al compañero, desde nuestros roles, porque todos tenemos roles, ¿sí? Cumplimos diferentes roles. Dos personas, por ejemplo, pueden atravesar una misma historia y vivirla de formas radicalmente distintas, porque lo que se activa en la persona no es el presente, sino la historia de ese evento que pasó. Hay una película bacanísima, yo en estos días la vi con Ángela, se llama ¿Quién quiere ser millonario? Se la recomiendo. Es una película que ganó Oscar y buenísima. habla de la vida de dos hermanos que vivieron bajo las mismas condiciones, pero la respuesta de cada uno fue distinta. Y ahí hay algo que me parece bellísimo. Y lo que me parece bellísimo, que eso me acuerdo mucho de Gustavo, siempre nos decía eso, la pregunta esa de que cuando nosotros, si nosotros somos hijos de la misma mamá y somos hijos del mismo papá, criados bajo las mismas situaciones, ¿por qué somos como los dedos de las manos? ¿Por qué somos diferentes? ¿Sí? ¿Por qué somos diferentes? Y somos diferentes porque cada persona responde de manera distinta ante las circunstancias, ante lo que les tocó vivir, ¿sí? Respondemos diferente. Entonces, cuando una situación actual, por ejemplo, Dani, que yo le llamo heridas gatillo, Cristian Tirado, le llama eventos gatillo. Los gatillos son los que activan eso del pasado. Cuando una situación actual, por ejemplo, activa esas heridas antiguas, las lealtades invisibles, las creencias que no son cuestionadas, todo lo que tiene que ver también con las respuestas que vivimos, son respuestas automáticas. Lo que nos molesta, lo que te activa, lo que te hace disparar, lo que te enoja, incluso la procrastinación, la pereza. A veces uno piensa, no, es que la procrastinación puede ser incluso una respuesta al trauma, Dani, imagínate, puede ser una respuesta al trauma. Entonces, Es en que, este Cris, caso, por ejemplo, sí, yo creo que ahí en esa partecita, Cris, y esa parte es más que todo de responsabilidad. Responsabilidad de claro, nosotros claro, mismos claro, sin meterle la culpa a nadie más. ¿Por qué? Porque tenemos la claro, responsabilidad de dos cosas, ¿sí? Una de dos, huir de mí o encontrarme. ¿Cierto? Y ahí es donde está correcto, la sí, diferencia de lo que tú dices. Yo puedo tener un hermano, mismo papá, misma mamá, pero a la final responder diferente, hacer las cosas diferentes. claro, Y ahí es claro, donde yo veo que claro, esto está la diferencia entre estar solo y sentirse solo, por ejemplo, ¿cierto? claro, La capacidad de claro, sostenerme emocionalmente. ¿Sí? Y empezar a responsabilizarme, pero yo digo, de uno responsabilizarse, Cris, pero sin culpa, claro, ¿sí? Porque claro, si nos claro, sí, sí, responsabilizamos desde la culpa, desde, es que yo lo hice mal, lo estoy haciendo mal, es que yo soy un pendejo, ¿por qué lo hice esto así? No, 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 no. Sencillamente es responsabilizarnos y no huir, sino encontrarme y mirar ese miedo, por ejemplo, que nosotros tenemos al silencio, ¿sí? ujú, Por correcto, ejemplo, en el Vipassana, hay acá, por ejemplo, en Colombia, que son 10 días de silencio. Y ya me han invitado para ir allá. Y Cris, por ejemplo, yo no he ido. ujú. Y yo no he ido, ¿por qué? Yo no me imagino, o sea, y lo voy a hacer, porque ya en este momento cogí, Bueno, hablé conmigo bueno, mismo y todo.
Son 10 Para las días de personas, completo silencio. para las personas que no sepan, Vipassana es un curso que, bueno, yo tuve la posibilidad de hacerlo, hice un curso de Vipassana con lo que está diciendo Dani. Son 10 días donde tú no puedes hablar con absolutamente nadie. Nadie, no puedes llevar libros, no puedes llevar... Ojo, esto no es una secta ni es nada, es una técnica milenaria de meditación. Ahí es donde uno aprende realmente para qué es la meditación. Total. ¿Para qué? Es encontrarte tú contigo. Yo hice ese curso eso fue en el 2015, 2014 hice yo ese curso. Fuerte. Y hay cursos de 3 días, hemos estado en cursos de 4 días. Pero claro, y lo que tú estás diciendo, Dani, también es como uno se sabotea para no tener que enfrentarte a esa situación. Y mira Exactamente. lo bonito, mira lo bonito de eso. Lo bonito de eso es que efectivamente eso que tú estás mencionando, esa brecha y esa manera diferente a veces de responder, es lo que hoy en día nosotros, por ejemplo, en psicología sostenemos de que digamos que el comportamiento no es solamente el estímulo y la respuesta, que es el modelo de siempre, bueno, de siempre no, porque el clásico no era así, pero Acción-reacción. acción-reacción en psicología y bueno, y yo modifico la conducta. Aparece un grande, un grosso, como diría Chris allá en Argentina, que es Víctor Frank, donde dice, no, 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 no. Hay un espacio entre el estímulo y la respuesta. Y el espacio entre el estímulo y la respuesta es el espacio de la libertad. Es decir, yo puedo escoger cómo responder a partir de un conocimiento, a partir de una conciencia previa. ¿Sí? Por eso es que no se trata de que uno más uno son dos, ni A más B, C, no. Y por eso a mí me encanta también todo este tema de lo fenomenológico, porque los seres humanos, a pesar de que tenemos patrones que son iguales, nuestras historias son diferentes porque nosotros hacemos interpretaciones diferentes de la realidad, ¿sí? Entonces, ya vamos ahí como aterrizando ya para casi ir finalizando. Digamos que la relación con uno mismo sería como la matriz, como el vínculo principal. Entonces aparece otra cosa que es por ejemplo, la relación significativa con un otro, ¿sí? En esta parte, esa relación significativa con un otro es la que va a funcionar como un espejo, y bueno, y le llaman la ley del espejo, no sé qué, ta, ta, ta. ¿Qué pasa? Que no es un espejo neutro, sino que es un espejo que se amplifica. Y este espejo lo que va a hacer es que nos va a cuestionar y revela todo aquello que nosotros no tenemos integrado, que es lo que le llaman la ley del espejo, ¿sí? Que esto, pues, esto se explica muy bien también desde la psicología. No es que sea, pues, no es que tanto sea la ley del espejo, sino que los otros no nos hacen algo. Lo que pasa es que activan en nosotros formas que nosotros aprendimos de estar en la relación, ¿sí? Entonces, desde lo sistémico, no existiría un yo aislado, un yo solo, que luego se vincula, sino un yo que realmente, de cierta forma, se configura en el encuentro con un otro, contigo, con esa otra persona. Y es en esos encuentros donde se hace visible el tema de las dinámicas, el vínculo familiar. Que ese tema lo habla Hellinger maravillosamente, que son las dinámicas familiares, ¿sí? Y ahí hay otro tema. El otro tema es que, estoy hablando desde la infancia como vamos creciendo, y el otro tema es que cuando ya nosotros crecemos, hay un escenario maravilloso, que es la pareja, que ya lo hablamos en el encuentro pasado. Entonces, la relación de pareja suele ser ese espacio donde más se juega, Dani, donde más se juega la relación con uno mismo. ¿Y por qué? No porque sea más importante que otros vínculos, no, sino porque moviliza esas necesidades que nosotros tenemos, esas necesidades profundas, la necesidad de pertenencia, la necesidad de validación, la necesidad de seguridad, por ejemplo, de reconocimiento. Ah, es que yo necesito que me reconozcas, que me ames, que me mires, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros elegimos pareja no de manera, por azar, es que a mí siempre me tocan, no, sino que es una tentativa realmente inconsciente para tratar de alguna manera de reparar esas heridas que nosotros vivimos tempranamente. Entonces, ¿qué pasa? Total. Que en esa pareja buscamos sin saberlo, Dani, aquello que nos faltó, aquello que nos dolió, con la esperanza de que esta vez tenga un desenlace
diferente y que la pareja, por ejemplo, nos salve o la pareja cubra eso, ¿sí? Por eso muchas dificultades de pareja se dan y no por falta de amor. Y eso no lo digo yo, eso lo dice Joan Garriga. No, ¿Ves? no se da por falta de amor. Y por eso es que hay muchas Sí. veces las personas empezamos a buscar en la pareja, por ejemplo, los hombres empezamos a buscar a la mamá, que se parezca a la mamá. Claro, Y en las mujeres que se parezca al papá. Estamos buscando una ujú, mamá y un papá. ¿Para qué? Para poderlo claro, ser. Por eso ahí es donde yo digo la parte de responsabilizarnos sin culpa. ¿Para qué? Para dejar ujú, de culpar a quién, a los padres, a la pareja, al exacto, pasado y tomar toda la vida tal cual y como viene, ¿cierto? Y ya nosotros no empezar sí, a hablar desde el victimismo de lo que pasó antes, de lo que fue, de lo que me hace esta persona, desde culpar lo externo, sino sencillamente pasar de víctima a adulto. Y en esa claro, adultez, ser claro, yo responsable de lo que soy, de claro, lo que siento, claro, de cómo claro, reacciono a partir de ahí, claro, ¿cierto? Y ahí es donde yo claro, veo que va la parte de reconciliarme también con lo que he sido, ¿cierto? claro, Porque a totalmente, partir de de reconciliarme con esa persona de mi yo, con ese yo del pasado, empiezo yo a honrar ¿qué? A mis versiones pasadas. claro, ¿Sí? A claro, las versiones donde yo fui mujeriego, a las versiones donde hice, deshice lo que hubiera sido, ¿cierto? Empiezo a mm, soltar. ¿Y empiezo a soltar desde qué? A soltar el juicio al yo de antes. Es que yo hice, es que claro, yo fui. Y si yo empiezo a soltar eso, pues también empiezo a soltar que la culpa sea mis padres, o sea, porque ya no lo voy a decir, es claro, que yo fui esto por esto, yo fui esto por esto, no, sino sencillamente claro, una integración eh, en un lugar que ya no es desde el rechazo, mm, desde el, correcto, desde la fuerza, sino sencillamente desde el fluir. claro. Mira, mira que tú mismo lo estás diciendo, o sea, eh, a ver, la pareja aparece y aparece precisamente las dificultades que hay en esto que tú estás mencionando, cuando hablas de afecto, de responsabilidad afectiva y todo esto, precisamente la pareja, a ver, las dificultades no hablan en muchas ocasiones por falta de amor, Dani, y esto es lo más triste, sino porque son historias que se encuentran, ¿sí? Y desde los egos que se encuentran, se activan mutuamente. Entonces, ¿qué se activa? Personas que, por ejemplo, se abandonan para sostener un vínculo, es que yo dejo de ser yo para poder sostenerte a ti. Personas que se defienden, por ejemplo, a veces retirándose emocionalmente o me cierro emocionalmente. O personas que a veces confunden también el amor con el sacrificio o con el control. Es que yo te amo, entonces te controlo, ¿sí? Y aquí hay una pregunta clave y esta pregunta es para todos. ¿Qué hace mi pareja? No. La pregunta aquí es, ¿qué parte de mí se activa en esta relación y desde qué historia estoy respondiendo? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que en mí se activa? ¿Sí? ¿Qué es lo que en mí se activa? Entonces, para poder trabajar esas vainas, Dani, la relación con uno mismo implica preguntarnos qué necesito y qué no estoy expresando. ¿Qué temo a veces yo perder, por ejemplo, si me muestro tal como soy? ¿Sí? ¿Qué estoy sosteniendo a veces por miedo? ¿Será que lo que estoy sosteniendo es el miedo a quedarme solo o sola? ¿Sí? Entonces ahí, en ese aspecto, ya casi, ya vamos a terminar, Dani, 5 minuticos. En ese aspecto, hay ella fue psicóloga y fue fundadora también de la terapia familiar que conocemos hoy en día, que es nada menos y nada más que Virginia Satir. Me encanta, tiene unos libros increíbles. Entonces, Virginia Satir, por ejemplo, decía que el problema no se radicaba, que eso también se lo menciono yo siempre a la gente, las personas que de pronto están aquí, que han estado en terapia conmigo, saben que siempre que vienen, cuando han venido la primera vez a consulta, que vienen con un motivo, les digo, este no es tu motivo de consulta. Tú te vas a dar cuenta que lo que hay aquí es la punta del iceberg. Vamos a mirar lo que hay detrás. Y efectivamente, Virginia Satir lo que decía era que eh, el problema no radica en el síntoma,
sino en las dinámicas familiares, ¿sí? Entonces hablaba de las posturas de supervivencia, las personas que son complacientes, que son acusadoras, por ejemplo, las personas que son súper razonables, las personas que son, bueno, en fin, todo esto hace parte no de problemas de carácter o defectos de carácter, no, sino que son estrategias relacionales que aprendimos a sobrevivir y que aprendimos a tenerlas de alguna manera. Entonces en la pareja suele ser el espacio donde esas posturas, ¡pum!, se activan. Por eso la pobre pareja es el laboratorio donde nosotros ponemos en juicio y ponemos ahí lo voy a decir así, todas las mierdas y todas las vainas que uno es en lo que va construyendo a lo largo de su vida. Entonces, bueno, hablando de la relación y para ya saltar la relación, porque no vamos, no, ya eso lo tocamos, la relación sana no es que se fusionen, sino es que es un encuentro entre dos personas que son diferenciadas, ¿sí? Que son diferenciadas, me diferencio, y esa diferenciación, de cierta manera, Dani, eh, es un indicador de madurez emocional. Ujú. Cuando yo me coloco en la posición del adulto sin abandonar el niño, en esa posición de adulto donde yo me hago responsable y me hago cargo, donde también puedo colocar límites y no te permito que me dañes o que me lastimes, ¿sí? Porque cuanto hay mayor diferenciación, entonces mayor capacidad de tener nosotros intimidad sin perder quiénes somos a nosotros, quiénes somos nosotros mismos. Entonces esta parte es sumamente vital. Entonces, ya. La relación, por ejemplo, de nosotros mismos, no solamente en la pareja, sino, por ejemplo, en el trabajo, las personas que a veces se sobreexigen demasiado, ¿para qué? Para sentirse valiosas, o las personas que a veces evitan la visibilidad, no, es que yo no me quiero ver, es que todos hacen daño, es que no, es que mira, es que yo quiero mantener un perfil bajo por miedo a fallar, ¿sí? O, por ejemplo, el éxito, el fracaso, por ejemplo, laboral. Muchas veces toca también lealtades familiares. Y no puedo superar a mis padres. Entonces yo mismo me digo que debo sacrificarme por ellos. ¿Sí? Con la amistad, la capacidad, por ejemplo, de pedir, de recibir a los amigos, de sostener vínculos que sean de intercambio. Cuando siempre damos o cuando también recibimos, por ejemplo, el equilibrio interno cuando se compromete. La autoridad, las normas, bueno, en fin, hay un montón de vainas que se dan también, la culpa, la vergüenza, bueno, todas estas cosas que a veces aparecen, Es que eso yo creo que aparecen con eso. a veces, muchas veces lo confundimos, Cris. Ujú. La parte de amor propio, y eso, por ejemplo, lo que tú dices es, y uno cree que el amor propio es uno exigirse, ¿cierto? Como lo decías ahorita, en el trabajo para que me observen, para que me miren, para Sí. que me amen, para que me valoren, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy esperando el amor propio de otras personas. Ujú. Sí, yo estoy esperando amor propio directamente desde el no me juzguen. Estoy esperando el amor propio desde el yo quiero que tú me digas que lo hice bien hecho. ¿Sí? Y si nosotros mismos no empezamos a trabajar desde el lo hice bien hecho, desde Mm. la parte de no me interesa lo que piensen de mí, sino que es mi decisión, lo que yo he elegido. A partir de ahí, con ese amor propio, los otros lo empiezan a amar a uno. Empieza uno a ser Claro. más observado, ¿sí? Porque ¿Y tú cómo ya nos damos no, cuenta? pues ¿Cómo nos damos ahí, cuenta? pues ahí directamente es a punta de autoobservación, a punta de Epa, nosotros, a punta de epa, nosotros poder exacto, coger y decir, venga, yo desde qué posición estoy y directamente desde esta posición, o sea, yo lo tomo y yo lo he hecho. Es como, yo estoy acá. ¿Sí? Y me miro como un tercero claro. y me autoobservo como si fuera un tercero, listo. Yo cómo me estoy observando. Yo me detengo, ahí está el cuento de mantener el silencio, que es tan Me importante. Quédese encanta, me quieto, encanta, me encanta. Me quédese encanta quieto. eso que estás diciendo. Mm. Quédese quieto Me y encanta, me sencillamente encanta, sí. autoobsérvese. Y ahí empieza uno a decir, uy, venga, es que yo a la final, yo estoy trabajando tanto, no es porque me ames, porque yo quiero que me acepten.
Y entonces, Ujú. si yo no tengo autoamor y si yo no he observado eso, ¿cómo pretendo que me amen y mucho más cómo pretendo amar? Me encanta, Dani, lo que dices, porque eso va para todos ustedes que están ahí conectaditos, estas 44 personas que no se han movido y que están aquí atentas escuchando esto. Tú tocas algo con esto ya cerramos, ya con esto cerramos, de verdad. No quiero ser como el circo de los hermanos Gasca que decimos, y Cris, después no si la digan gente, que... si los 44 no se ha ido es porque esto está bueno. Sí, 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 es que el tema está interesante. Mira, lo que tú dices, Dani, me encanta que vayamos cerrando con esto de la autoobservación. ¿Y por qué? Porque relacionarse con uno mismo también se expresa en el cuerpo. Ahí tocamos ya otro tema que yo sé que le fascina a Cristian y trabaja con eso, el cuerpo, ¿sí? Y en la escucha de nuestras necesidades, en el descanso, en el placer, el cuerpo muchas veces habla cuando el yo ha aprendido realmente a quedarse callado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, a veces lo que no expresamos emocionalmente lo somatizamos y el cuerpo lo vive. Y por eso, cuando nosotros trabajamos la relación con uno mismo, implica también que aprendamos a recuperar esa escucha corporal, escucharnos. A mí me ha pasado, mira, cuando porque yo lo he vivido y yo lo he sentido, yo he sentido la ansiedad, ¿sí? Hubo un momento, en un momento yo te contaba lo que te conté el año pasado con un tema acá de lo que pasaba con los papeles Ujú. donde hubo un cambio y yo dije, miércoles, me movieron el piso y yo, pucha, ¿ahora qué hago? Y yo empecé a escucharme, Dani, fue un ejercicio tan bonito. Yo empecé a escucharme, a escucharme, a escucharme, bueno, como si yo fuera un observador externo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú aprendes a escuchar eso, a escuchar tu cuerpo, entonces ahí tú estás empezando a entender también la capacidad que tú tienes de autoobservar y de ubicarte entre el estímulo y la respuesta, en esa parte de libertad y tú elegir cómo responder, ¿sí? Total. Entonces, finalmente, y con eso ya vamos cerrando, el objetivo no es que nosotros rompamos con la historia ni con los vínculos, sino integrar eso que fue, como fue. Por ejemplo, cuando una persona logra mirar su historia sin juicio, honrando lo que recibió y soltando lo que no le corresponde, entonces aparece una forma distinta de nosotros estar en el mundo, porque ya no lo vamos a ver desde la soberbia, desde la rabia, desde Desde el la, ego. es que a mí me hicieron, desde el ego, ¿sí? Y como diría Carl Roger, un psicólogo fabuloso, el cambio va a ocurrir cuando la persona que fue el fundador de la terapia de la aceptación, aceptación radical, Carl Roger, él dice que cuando una persona acepta profundamente y esa aceptación no es resignación, que es diferente, eso constituye una base sólida para nosotros responder de una manera mucho más libre ante la vida y ante las demás personas. Es decir, que necesitamos aprender la aceptología, ¿sí? La aceptología, el arte de aceptarnos y de asentirnos. Entonces, la relación con uno mismo, Dani, no se pone Óigame, en juego cada vez que amamos. me gustaría mucho, Cris, acá haciendo un Ujú, paréntesis, que un día de estos hagamos una charla acerca de aceptología. Yo hice un sí, sí, curso sí, me gusta la idea. completo, un curso Sí, me gusta la idea. completo de todo Sí, un sí, fin de sí, me semana acerca gusta. de aceptología, espectacular, que yo sé que a las Me personas le puede gusta, me gusta la gustar. idea. Sí, 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 me gusta la idea. Lo podemos armar, lo podemos armar. Está súper chévere, súper chévere. Sí, está súper chévere. El tema de aceptar y resignar, porque a veces lo mezclamos, ¿cierto? Ujú. Bueno, chicos, nada. Cris, Para finalizar, antes de sí. terminar, yo quiero dejar tres preguntitas para las personas que yo por acá Ujú, estuve ujú, formulando y son preguntas que yo mismo me he hecho para poder autoobservarme, porque uno dice muchas sí. veces, venga, listo, bacano autoobservarse, pero es que yo nunca me he autoobservado, ¿eso cómo es? ¿Eso cómo se come? ¿Pongo un celular y luego me miro o qué? ¿Cierto? Y autoobservarse para mí es sencillamente tener silencio y hacer preguntas y mirar Preguntarnos. muchas veces yo qué me respondo sin juzgar, ¿sí? Entonces yo voy a dejar tres preguntitas acá para que todos puedan hacerlas.
¿cierto? La primera pregunta, igual acá la voy a poner en el chat, la primera pregunta es, ¿cómo me trato cuando me equivoco o no cumplo mis propias expectativas? ¿Sí? Es para que lo piensen con despacio, con calma. ¿Cómo me trato Súper pregunta. cuando me equivoco o no cumplo con mis propias expectativas? Segunda pregunta, bueno, en esa primera pregunta, obviamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a revelar si tenemos amor propio, si tenemos comprensión o si sencillamente lo que nosotros tenemos es un castigo interno a toda hora, ¿sí? Empezarnos a darnos cuenta de ciertas Me- cositas. lo que coloca Luis Fernando, me encantó. Me encantó, me encantó. Dice, la cagué y sigo derecho. Sí, 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 total. Ay, no. Así es. Listo. Me gusta eso. Segunda pregunta. ¿Estoy viviendo la vida que realmente quiero o la que aprendí que debería vivir para ser aceptado? Ah, ¿Sí? ¿Estoy viviendo la vida que realmente quiero o la que aprendí que debería vivir para ser aceptado? ¿Sí? yo las copio aquí y las voy a pasar también al grupo. Ok. Entonces ahí aparece todo lo que es la autotraición. Muchas veces ahí empezamos a mirar las lealtades Autosabotaje. familiares, ajá, el miedo al rechazo, muchas cositas. Y el tercero es, si hoy me hablara, ojo con esta, si hoy me hablara como me hablo a mí mismo, ¿me quedaría a mi lado o me alejaría? Si hoy me hablara como normalmente me hablo, o sea, tiene que ser perspectiva de cómo me hablo, ¿sí? Si hoy me hablo como normalmente me hablo, teniendo cabeza fría, ¿yo me quedaría a mi lado o me alejaría? Yo creo que Mm, esas tres preguntitas mm, son un mm. poquito interesantes, Cris, ¿cómo las ves? No, yo diría que no un poquito, yo diría que son sumamente interesantes porque nos mueven a ver, nos mueven mucho, nos mueven mucho de esa zona de confort que a veces nosotros tenemos y precisamente nos hace ver ese yo, ¿sí? Total, Me total, parece total. súper lindo. Dani, para ya como con esto nos despedimos, Ujú. yo creo que ya para finalizar y para despedirlos a todos, trabajar en la relación con uno mismo, Dani, no es volverse uno egocéntrico, ni individualista, ni egoísta tampoco. No, 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 no estamos diciendo eso. Aquí el tema es poder asumir la responsabilidad de vivir con mayor conciencia, con mayor coherencia también interna, o sea, la manera en que yo pienso, lo que yo hago y lo que yo digo, y con más respeto también hacia la historia. Y sanar también, Dani, no es negar lo vivido, sino darle un lugar. ¿Sí? Fortalecer ese yo no es romper con el sistema, sino ocupar el propio lugar que yo necesito ocupar. Y amarse no es dejar de mirar a los otros, sino dejar de abandonarse a veces a uno mismo, que eso sucede mucho. Entonces, desde ahí, la vida deja de ser algo que simplemente nos pasa, un destino, y se convierte en algo que nosotros podemos habitar con una presencia, con dignidad y con sentido. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por lo siguiente, voy a colocar. Voy a decir esto y lo voy a decir. A mí no me da pena hablar de mis cosas, porque a mí me gusta colocar en contexto lo que yo pienso, lo que yo hago y lo que yo vivo desde mi filosofía, ¿sí? El año pasado aquí en España fue una locura porque cambiaron todos los temas de arraigos para poder adquirir el permiso de trabajo. Y hubo un momento en que mi esposa y yo nos quedamos así porque nos toca esperar 2 años. Imagínense, unos 2 años esperar para poder tú integrarte al sistema. Yo dije, bueno, solté, yo solté, lloré, dije, no más, yo estoy seguro a que vine aquí.
Obviamente todo lo que conlleva la preocupación, la ansiedad, sí, viví, la experimenté, la viví, porque todos pasamos situaciones complejas y todos vivimos también momentos de experiencias. Lo dijo Yokoi Kenji. Yo les compartí un video que me encantó de Yokoi Kenji donde dice que no todo es felicidad. Hay veces donde me levanto y me levanto vuelto mierda y me levanto. Y eso pasa, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que yo solté, y solté tanto que viví con la plena confianza de que en algún punto las cosas iban a suceder. Y es tan increíble que en este momento, se los cuento y se me eriza la piel, es tan increíble que en este momento estamos viviendo un momento histórico en España donde van a hacer la regularización de más de 500.000 personas migrantes y en 2 meses, solo en 2 meses, ¿sí? Entonces, esto vale la pena, muchachos, todos los que están conectándose aquí. Vale la pena seguir trabajando en nosotros, vale la pena seguir aprendiendo, vale la pena seguir, seguir creyendo que las cosas sí pueden ser. Aunque a veces no logremos algunas cosas, vamos a poder lograr otras. Pero para eso necesitamos realmente poder asentir, poder integrar nuestro pasado, dejar de culpar, ¿sí? Dejar de culpar a los demás y hacernos responsables. Bajar la guardia, como yo le digo a Ángel a veces. Necesitamos bajar la guardia. Entonces, bueno, no siendo más, me le volé a Dani aquí porque Dani se tenía que ir puntualito, puntualito, pero yo creo que estos Nada. encuentros, Esto estos es encuentros espectacular, requieren esto es de esto y espectacular, hermano. Mejor dicho, yo acá por mí fuera me quedo con ustedes el resto de noche. pero No, yo bueno, súper feliz y súper feliz que todos ustedes estén acá con nosotros, acompañándonos, aprendiendo, porque nosotros obviamente damos desde nuestro conocimiento, pero lo mejor de todo es que tanto Cristian como yo aprendemos cada uno de nosotros y de todos ustedes. Seguimos aprendiendo y evolucionando cada día más. Entonces, qué rico que estén ustedes con todos nosotros. Recuerden que tenemos la próxima es, por acá lo tengo, para que lo tengan ahí súper, súper, súper presente. La próxima sesión de Reescribiendo mi libreto, Rompiendo Ciclos, va a ser Proyecto de Vida. Sí, va a ser proyecto de vida. Proyecto de Vida Ujú. el 13 Ese de va a ser chévere febrero. porque 13 de febrero, ese es chévere porque miren que cada módulo va tocando aspectos del módulo pasado, del anterior, ¿sí? Ujú. Toca una cosa, toca la relación conmigo, la relación con el dinero, bueno, en fin. Entonces, está súper, súper, no se lo pueden perder. Bueno, mi Bueno, gente, y este va a gracias. quedar grabado. Sí, sí, este sí quedó grabado, este sí no va a tener problema, yo sé que El esto otro, es algo puro. contémoslo antes de irnos. Imagínense que no grabamos el pasado. Se nos olvidó a Dani y a mí grabarlo y cuando Dani me llamó, como me llamó en la madrugada, me dice, oiga, Cris, loco, no grabamos. Y yo, fue pucha, Dani, no grabamos. Pero Dani hizo unas memorias súper fabulosas que fue las que les compartimos también en PDF. ¿Listo? Esta vez sí queda grabado, esta vez sí queda grabado. Ya queda grabado, Entonces, queda grabado. Chris, Dani lo nuevamente, sube en muchas YouTube, gracias. ¿cierto? Lo Sí, subes a sí, sí. YouTube. Yo lo subo y A queda YouTube yo lo compartido voy a junto subir. con Chris. Vale. Y lo chévere es que queda en varias plataformas, porque lo subimos a YouTube, lo subimos también en Spotify. Y bueno, ahí lo tienen ustedes disponibles. Bueno, equipo, gente. Un fuerte abrazo, gracias por estar, gracias por participar, que este 2026 sea un año de muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Yo sé que hay muchos, muchos que estamos pasando situaciones que a veces nos mueven mucho, lloramos, sentimos que perdemos la fuerza y es normal, sentimos que perdemos la esperanza, pero bueno. Nos levantamos, nos sacudimos el polvo de las rodillas. ¿Se acuerdan cuando éramos chiquiticos, cuando nos caíamos y nos raspábamos las rodillas? Que echábamos saliva o hacíamos así, nos levantábamos y salía la costrica y después seguíamos adelante. Más de eso, más de aceptar, más de integrar y más de vivir. Un Así abrazo es, gigante, 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 gigante. Los queremos mucho y bueno, los esperamos también en la comunidad. Muchas, así. muchas gracias y que tengan una feliz noche desde aquí, bueno, feliz día desde aquí desde España, 1:35. Chao, chao. Chao, chao. Igual a todos desde acá Dani, de Colombia, un abrazo gigante y les voy a dejar acá al final nuevamente con esta canción para que la escuchen. ¿Listo?
Esta canción se Me llama, para que encanta. lo busquen, de Diana Navarro, se llama Me amo y me acepto completamente, ¿listo? Voy a dejar acá de grabar para poder que no haya problemas con derechos de autor, obviamente en YouTube. Ajá. Y acá ya les dejo esta canción, acá al final. Un abrazo para todos.